Se corta, me avisan, porfa. Obviamente por otro. Usted, Jasmine, porfa, me escribe al WhatsApp que se perdió la señal. Ok, doctor, está bien. ¿Cuántos son en total ustedes, Jasmine? 75. O sea que faltan algunos, vean. Sí. Bueno, perdón que me uní hasta ahorita, pero estaba en una reunión. Si quiere por el tiempo, vamos a empezar, Jasmine. Entonces vamos a irle que a las diapos. Sí, doctor, está bien. Ay, pero igual escríbale a sus compañeros que hacen falta que se unan. Vaya, ya está para presentar, vea. Sí, ya está. No sé si se mira o no. Si querés Sí, se mira. pasarla del uno al otro. Sí, se mira. Vaya, si quieres dar de la primera. No, la primera. Vaya, tengan buenas tardes. Mi nombre es Fabio Figueroa. Soy pediatra e intensivista pediatra. Mis casas laborales son el Hospital San Rafael y la UCI del Bloom. Mi formación inicial fue en la Nacional y mi formación como especialista fue con la Matías. ¿Verdad? Hoy tengo la oportunidad de dar este tema, que es un tema un poquito, eh, no digamos lo difícil, ¿verdad? Pero para hacer match con el nombre es poco común que se dé este tema. Pero es importante saberlo porque puede ser que al ver estas lesiones o al ver estas condiciones nos llevemos un susto y pensemos que hay que consultar, hay que darle tratamiento. En realidad, pues son cosas que no conllevan a patología, ¿verdad? Siguiente, por favor. Los objetivos, primero definir normalidad, porque si me está diciendo el tema, hallazgos normales, pero que son o que parecen anormales, pues primero tengo que definir qué es la normalidad para entender esto. Los grupos que ya pasaron conmigo saben que soy un poquito clavado con los conceptos, porque eso a mí me ayuda a saber cómo definirlo, por qué lo defino así y cómo conducirme al encontrar una definición y así saber actuar. El siguiente objetivo va a ser identificar clínicamente situaciones comunes en pediatría que no conllevan a patología, aunque así lo parezca, y para que sea más fácil o más didáctico, agruparlos anatómicamente, estos hallazgos clínicos que son poco comunes, pero que no conllevan a patología, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo normal? Sí, dale, siguiente. ¿Qué es lo normal? Pues la Real Academia Española de la Lengua dice que la palabra normal tiene varias definiciones, pero quizás pudiéramos decir que se ajusta a lo habitual. Cuando digo lo habitual es lo que yo estoy habituado o yo estoy acostumbrado, ordinario o que sirve como norma o regla, es decir, lo que más se repite. ¿Ya? Pero resulta que estas lesiones no son las que más se repiten, pero no conllevan a patología, entonces lo podemos definir desde el punto de vista médico como normal. Tal vez desde el punto de vista del significado como tal de la palabra, pues no lo pudiéramos decir como normal, porque pues no es habitual, no es ordinario, no es de todos los días, ¿verdad? Y no es la norma ni la regla que esto se repita. Pero sin embargo, desde el punto de vista médico, definimos normal como algo que lleva o no lleva a patología, ¿verdad? Y en este caso, pues todas las lesiones que vamos a ver ahorita no conllevan patología. Siguiente. Entonces, lo normal lo vamos a cambiar por un nuevo normal, no anormal, sino que por un nuevo normal. Y vamos a ir viendo cada una de las lesiones. Siguiente. Entonces, para hacerlo un poquito más didáctico, como les decía, he tratado de definirlo o separarlo anatómicamente. Por ejemplo, en la cabeza vamos a ver las características de la fontanela que nos pueden hacer pensar que está mal, la plagiocefalia, perdón, ahí hay un error, plagiocefalia, que es eso, el estrabismo convergente, la hiperplasia, en el corazón o el tórax soplos, ¿verdad? A nivel muscular, a nivel abdominal, pues la diátesis de los músculos rectos, hernia, fibrosis, cómo es el desarrollo normal de las extremidades, ¿verdad? Y otros misceláneos. Siguiente. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Hay alguna duda o pregunta? No, doctor. Bueno, entonces en cabeza podemos encontrar primero esta situación, plagiocefalia.
La plagiocefalia lo podríamos definir como la deformación a nivel craneal. El cráneo del recién nacido es tan vulnerable, tan moldeable, que pacientes, por ejemplo, prematuros, que tienen una encamación prolongada de 20 días, 21 días, están en la misma posición, adoptan la forma del cráneo que ustedes ven en la imagen, como aplanado de un lado. Pero no solo con los pacientes ingresados. Hay pacientes que están en su casa, pero duermen siempre en la misma posición, duermen siempre para el mismo lado. La mamá dice, no, es que solo así se queda tranquilo. Entonces, y del mismo lado, y son insistentes toda la noche así. El niño en los primeros días de vida, como ya vieron en sus temas de tutorías, pues normalmente el sueño es como de 20 a 22 horas al día. Imagínese 20 a 22 horas al día pasar en la misma posición, obviamente que va a deformar este cráneo, ¿verdad? Entonces vemos esta imagen. Esto con el crecimiento, cambiar de posición al paciente, pues esto mejora, ¿verdad? Pero realmente no conlleva patología en esta etapa de la vida. Es simplemente una disformidad de su cráneo, ¿verdad? Que se conoce o se define como plagiocefalia secundaria a la presión excesiva y constante sobre el hueso del cráneo. Luego con las fontanelas, ¿verdad? Esto lo puse porque realmente la fontanela tiene una pequeña depresión. Cuando salimos del hueso y entramos al tejido de la fontanela como tal, a la telita que está entre los huesos, que es periósteo, se siente como una pequeña gradita y se conoce que es, o se dice que eso es una pequeña depresión que tiene. No la vamos a confundir con una fontanela hundida, que la fontanela hundida la vemos en niños con deshidratación. Es simplemente una pequeña depresión y la fontanela tiene que ser pulsátil. Si yo pongo mis dedos ahí, debo de sentir pulso en esa fontanela. Entonces, lo que yo espero es que sea un poquito deprimida y pulsátil. La fontanela anterior más o menos ahí por los 3 4 meses puede llegar a medir entre 3,5 hasta 5,8 centímetros de longitud, ¿verdad? Se va a cerrar ahí a los 10 meses se puede empezar a cerrar, o a los 10 meses incluso ya puede estar cerrada, hasta los 15 18 meses podríamos dar de tiempo para que se cierre. La fontanela posterior es mucho menos palpable, la mayoría de veces solo admite pulpejo, y alguna literatura dice que al cabo de 2 meses, 3 meses, esta ya podría estar cerrada. Ok, siguiente. Dori, veo que estás conectada. ¿Qué nos puedes decir del estrabismo en los niños? Ay, doctor. No, que el estrabismo puede ser normal. Ellos tienen leve estrabismo, pero si progresa a partir de los 8 meses, si no me equivoco, ya se considera patológico. ¿Y cuál es la explicación fisiopatológica que vimos aquí en la tutoría? ¿Por qué se da el estrabismo? Por la conversión de los nervios ópticos, Mm, ajá, bueno, ajá. eso me recuerdo, que cuando hacemos la prueba y de cover test, y al momento en que nosotros, por ejemplo, cubrimos un ojo, desactivamos como la visión nasal del nervio óptico que está cubierto y Correcto. por ende es como que pues obviamente se desconecta. Ya al momento que nosotros quitamos el cover vuelve de nuevo a activarse y ya se mira que hay un leve movimiento, pero es fisiológico, no como Pe- tal estrabismo. Ajá, pero ese es un reflejo contralateral, porque como en el quiasma se cruzan las fibras del nervio óptico, por eso tenemos ese reflejo contralateral, por decirlo así. Pero lo que veíamos es que el ojo en su posición natural o fisiológica, digámoslo ahorita, está así por una contracción a nivel muscular. Hay una contracción de los músculos del ojo por la parte neurológica, ¿verdad? Porque esta tiene que desaparecer más o menos entre los 4 o 6 meses, como máximo 8 meses. Y si ustedes se fijan en la imagen, hay un estrabismo convergente, se llama eso. ¿Bien? Si vemos, uno de los ojitos está más hacia la línea media que el otro, ¿verdad? Entonces, el estrabismo es algo que en los primeros meses de vida no tiene que generar una consulta con el oftalmólogo, ¿verdad? Se le da tiempo. Luego lo otro que tenemos que saber, porque es una consulta común, ¿verdad? Y también se puede confundir con un signo de deshidratación, que el niño cuando llora, más que todo el neonato cuando llora, no tiene lágrimas. Esto es porque poco a poco el conducto lagrimal va a ir madurando, ¿verdad? Y se va
a permeabilizar aún más, y entonces va a haber una producción de lágrimas, más o menos ahí por el mes, 2 meses. Y es normal que a veces nosotros alumbramos al recién nacido y se ve un reflejo rojo a nivel de la córnea y del iris. A veces esto genera confusión porque pues uno de los signos a veces está descrito que si yo en una fotografía de un bebé veo un reflejo rojo, pues debo de descartar un retinoblastoma, que es un tumor a nivel de la retina. Pero en los primeros meses de vida, pues ese reflejo es normal y no necesariamente quiere decir retinoblastoma. Sin embargo, el retinoblastoma se presenta o se instaura muchas veces a temprana edad en la vida, ¿verdad? Pero a veces cuando hacemos alumbramos al bebé, se ve este reflejo rojo que es normal. Siguiente, en la nariz. Estas lesiones que usted ve aquí, ¿cuántos han visto estas lesiones en los recién nacidos? Que se ve como que fuera mantequita o como que algo se manchó y la queremos limpiar y le pasamos toallitas húmedas y le hagamos lo que le hagamos, lo lavamos y no se quitan. ¿Cuántos han visto esas lesiones? A ver, Lourdes. Sí, yo las he visto en los recién nacidos y es milión sebáceo, que es normal en niños recién nacidos. Chica Lourdes. Vaya, esa pregunta va a venir en el examen. Sí, ve, entonces tiene que ver una estimulación o hay una hiperplasia de las glándulas sebáceas. El milium o milia, muy bien hace la aclaración porque existe la milia, que es así, tiene que ver un poquito más con la resequedad de la piel, a veces cuando hay calor y entre más reseca esté la piel, pues más lesiones hay. En este caso se conoce como milium sebaceum porque tiene que ver con las glándulas sebáceas. Y efectivamente estas lesiones, no intentemos con una toallita húmeda o lavándolo o mucho menos apretándolas, pues desaparecerlas. Ellas solitas van a desaparecer en las primeras semanas de vida. Y el origen o la fisiopatología de esto es una estimulación androgénica materna, como muchas otras cosas que suceden a nivel o en la edad neonatal. La estimulación androgénica por el paso precisamente de hormonas maternas tiene muchas manifestaciones a nivel de piel. Incluso vamos a ver más adelante que puede llegar a haber un sangrado transvaginal en la niña. Y esto es una consulta inmediata de los papás, vea, o sea, ¿cómo mi niña recién nacida va a estar ya con la menstruación? Dicen ellos. Y tienen que ver con una estimulación androgénica, ¿verdad? Y eso es lo que explica por qué hay un pequeño flujo que a veces es un único episodio, a veces son 2, 3 días, de que notan constantemente en el pañal que está sangrando. Pequeñas manchas, obviamente, ya vamos a llegar a ese punto. Pero sí, para que sepamos que hay mucha explicación en la estimulación androgénica. Entonces, como bien decía Lourdes, ¿verdad? Es común y es normal en los niños. Siguiente. En la boca puedo tener unas lesiones cuyo tejido realmente son quistes de queratina y su nombre va a variar, o sea, el tejido de estas dos lesiones, de los nódulos de Bond y las perlas de Einstein, ambas son quistes de queratina, exactamente el mismo tejido, exactamente la misma explicación. Lo que varía, por qué una se llama nódulos de Bond y por qué otra se llama perlas de Epstein, es por su posición anatómica. Los nódulos de Bond salen sobre todo a nivel de las encías, a nivel gingival, y las perlas de Epstein son más que todo a nivel de la línea media. Ojo con eso, línea media a nivel del paladar duro. Me di a entender ahí, son las mismas lesiones, pero la posición anatómica es lo que nos va a diferenciar una de la otra. Pero son exactamente lo mismo, son quistes de queratina. Me di a entender la diferencia de los nombres, por qué una sí y por qué la otra se llama así. Sí, doctor. ¿Quién puso la carita asustada? Digo, si no lo repito. Ok, bueno, siguiente. Las siguientes son las glándulas de Fordyce o Fordyce, ¿verdad? Esto también tiene que ver con estimulación androgénica y se ve como que fueron unas plaquitas que se forman a nivel de los labios, ¿verdad? Esto, si pueden ver en la foto, no es exclusivo de los niños, también se puede formar en los adultos, ¿verdad? Cuando hay una estimulación excesiva de andrógenos.
¿verdad? Y pues estimulan las glándulas sebáceas, ¿verdad? Lo otro es que mientras están erupcionando los dientes puede haber unos hematomas de erupción, que estos pueden reventar o incluso pueden desaparecer o reabsorberse ellos solitos. ¿Ok? Siguiente. Los dientes, ¿verdad? Existen dientes natales y dientes neonatales. Me explico. El diente natal es el que está presente al nacimiento. Es decir, que ya estaban desde el útero, desde la vida fetal. Esto se ve en 1 de cada 2.000 niños vivos o recién nacidos vivos. ¿Ya? Y principalmente son los incisivos centrales inferiores. Luego también puedo tener dientes neonatales, que como su nombre lo indica, son dientes que aparecen en el primer mes de vida o, siendo estrictos, en los primeros 28 días de vida. ¿Ya? Luego, durante la dentición normal o la erupción de los dientes en el tiempo normal, pues yo puedo tener gingivitis, es una pequeña inflamación a nivel de encías. Puede haber cialorrea excesiva, el niño puede buscar llevarse muchas cosas a la boca, ¿verdad? Eso es bien característico, llevarse muchas cosas a la boca o estarse mordiendo el dedo para aliviar un poco la molestia que siente a nivel gingival. Y también está descrito que puede haber fiebre o febrícula, aunque no es un signo muy constante, pero sí puede llegar a suceder. Siguiente. Ahora, la dermatitis seborreica. Esta dermatitis seborreica, ¿alguien la ha visto en los recién nacidos, obviamente? No. Vale. Mire, la dermatitis seborreica, perdón, también tiene su base en una hiperestimulación de las glándulas sebáceas. Vean, si se fijan en la imagen, hay como una costra, como unas plaquitas descamativas que empiezan sobre todo en la cabeza, justo en la frente, entre la unión donde termina el pelo y la frente. Ahí en esa zona se forma como esta costra y se conoce como costra láctea o dermatitis láctea. Mucho en los niños que están alimentados con lactancia materna sucede este fenómeno, ¿verdad? Sobre todo entre la segunda semana y la semana 10 se puede ver esta lesión y hay una incidencia máxima a los 3 meses de vida. No tenemos que hacer nada, simplemente lavarlo, hacerle su baño normal. No hay que poner cremas. Si yo pongo crema, vaselina, yo obstruyo aún más. En todo este tipo de lesiones que hemos visto que tienen que ver con las glándulas sebáceas, si yo pongo algún tipo de crema, vaselina, a veces dicen, no, ponerle vaselina para protegerle la piel, eso lo que hace es que obstruye aún más las glándulas sebáceas, acumula más grasa. Entonces la lesión empeora. Simplemente tengo que hacer un lavado con agua, con jabón normal, como le doy su baño al niño, ¿verdad? Y esto irá desapareciendo. Y ojo con esto, porque como dicen, no, es que es dermatitis láctea, que está relacionada con la lactancia, hay que suspender la lactancia, es el peor error, ¿verdad? Siempre, siempre tenemos que, como sea, favorecer la lactancia, por todos los beneficios que muestra hacia el bebé y están descritos, ¿verdad? Entonces, eso nunca en la vida va a ser una indicación para suspender la lactancia. Que ella lo provoca, sí, pero pues es algo que no lleva patología y va a desaparecer en el tiempo. Entonces, si se fijan, son como lesiones descamativas en forma de placa. De ahí esto se puede extender a labios, a nariz, incluso cuello y tórax, ¿verdad? Siguiente. En tórax, pues el primero son soplos fisiológicos. Los soplos fisiológicos, pues obviamente todo soplo tiene una explicación y esta la vamos a descubrir ahora. ¿Por qué pueden existir soplos en las primeras semanas de vida? Pues alguien que me pueda explicar la circulación fetal, esto lo vieron en segundo año, hace 2 añitos lo vieron. ¿Alguien que me pueda explicar la circulación fetal? Gaby, Roberto, Cintia, Yasmín, alguien, solo uno, no se peleen. Hola, hola. Nadie. Bueno, entonces, nos vamos a ir directo al punto. En la circulación fetal, como pues realmente no entra aire al pulmón, sino que está lleno de agua, entonces el flujo sanguíneo no está llegando.
hacia los pulmones, ¿verdad? Entonces necesita circuitos y hay una comunicación entre las aurículas por medio de una estructura que se llama foramen oval, ¿verdad? Y también hay una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta descendente o el arco aórtico. Y eso se conoce como ductus arterioso. Esto a nivel fetal. En la circulación fetal, el sistema circulatorio derecho maneja mayores presiones que el sistema circulatorio izquierdo. Esto también ya se los he explicado a los grupos que han estado conmigo, por eso esperaba yo que me lo explicaran, porque ya lo hemos visto. Entonces, como hay una mayor presión a nivel derecho, cuando nacemos, no es que inmediatamente, sí, inmediatamente hay un cambio a nivel pulmonar, pero cuando nacemos en nuestra circulación hay un cierto tiempo en el que las presiones se van modificando hasta que llega un punto normal o el más fisiológico o el del adulto, que es que el sistema circulatorio izquierdo maneja mayores presiones que el derecho, ¿verdad? Pero para mientras sigue existiendo esta comunicación, ya se conoce como persistencia del conducto arterioso o una CIA por medio de un foramen oval permeable. Y como hay un paso de sangre en estas estructuras que su luz se ha estrechado, va a generar un ruido o un flujo turbulento que por medio del estetoscopio yo lo voy a poder escuchar como un soplo. Y como tiene una explicación fisiológica, porque es en este momento que las presiones derechas son mayores que las izquierdas, entonces se conoce como soplo fisiológico. A medida de las presiones se van normalizando y las izquierdas son mayores que las derechas, el foramen oval se cierra o debería de cerrarse y el ductus arterioso también. Si esto persiste, pues ya es necesario una evaluación cardiológica con un ecocardiograma, medir presiones y ver si realmente vale la pena operar o no, o dejar que él solito se vaya cerrando. Y por eso se conocen como soplos fisiológicos. Algunos de esos pueden llegar hasta los 4 o 8 años. Lo normal es que eso en los primeros 12, 20 días, esto ya desaparezca. Porque se cierra el conducto arterioso y se cierra el foramen oval, que en la etapa fetal nos había servido para la circulación y poder llevar oxígeno al resto de nuestro cuerpo. ¿Me di a entender con la circulación fetal? ¿Y por qué quedan estos dos conductos? ¿Y por qué se escucha el soplo? ¿Me di a entender? ¿Sí? Ok. Vale, porque la siguiente pregunta va a ser en el examen, ¿verdad? Y luego también a nivel de tórax puedo tener hipertrofia mamaria. ¿Por quién? Por la estimulación androgénica, ¿verdad? Vemos una pequeña hiperplasia, ¿verdad? O hipertrofia de ambas mamas, ¿verdad? Que es por estimulación androgénica. Siguiente, por favor. En abdomen, pues hay unas lesiones que puedo ver en el niño, que se ve como que fuera una hernia gigante a nivel de la línea media abdominal, pero en realidad es porque hay una diátesis de los músculos abdominales, es decir, hay una inmadurez de las fascias y hay una separación de estos músculos que permite la protrusión del contenido intraabdominal cuando hay aumento de la presión intraabdominal. Es decir, cuando el niño se quiere flexionar, de repente quiere levantar la cabecita, hace fuerza en su abdomen, aumenta la presión intraabdominal, lo que va a generar que las estructuras internas intenten buscar una salida y esta la encuentran en la debilidad que hay en la línea media por la diátesis de los músculos abdominales. Diferente es, vean cómo engloba toda una línea, casi que todo el abdomen engloba la diátesis. Diferentes son las hernias umbilicales. Le puse la palabra irreducible porque es importantísimo que para seguir manejando una hernia umbilical como algo normal o como algo que no lleva patología, sea reducible. Ahí ven en la imagen, justamente a nivel umbilical, una protrusión generalmente es intestino. Esta desaparece o podemos dar un margen de hasta el año de edad, puede desaparecer esta hernia umbilical. Siguiente. Los genitales. Hablando de los genitales masculinos, lo más común es que tengamos fimosis. ¿Qué es la fimosis? Pues es una reducción de la luz del prepucio que no permite que el glande sea expuesto en su totalidad. Es normal en los recién nacidos que
la fimosis esté presente, ¿verdad? Al año de vida, más o menos el 80% de niños ya superan esta fimosis. Sin embargo, podemos dar un máximo de que este tejido madure hasta los 4 años y este tejido gane la elasticidad suficiente y pueda ser retráctil, ¿verdad? Eh, nunca estimular este tejido o tratar de estirar este tejido a la fuerza, ¿verdad? Sino que una tracción gentil suficiente como para poder hacer un aseo es suficiente. Cuando nosotros queremos estimular y queremos retraer con un poco de manera enérgica, podemos ir generando pequeñas lesiones que van a ser fibrosis. Y al yo tener fibrosis, ese tejido, este cordón se va a hacer un poquito más duro y entonces no va a poder ampliar su tamaño y entonces va a ser contraproducente. Sí tengo que hacer una retracción gentil para yo poder limpiarlo y así tal vez evitar los quistes de esmegma. Los quistes de esmegma son una acumulación de la secreción a nivel del pene del niño, ¿verdad? Que se forman como pequeñas perlas o pequeñas acumulaciones blancas alrededor del glande y eso con una limpieza debería ser suficiente para retirarlos. Luego, lo que les mencionaba anteriormente, por una estimulación androgénica puede haber sangrado transvaginal en las niñas, ¿verdad? En las neonatas. Vean ahí en la imagen que hay una pequeña hemorragia, ¿verdad? Y es muchas veces que los papás notan en el pañal que hay sangre, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo va a ser esto? Pero es por una estimulación de estrógeno sobre todo. Siguiente. Luego, el desarrollo de las extremidades, ¿verdad? Muchas veces probablemente hemos visto a un bebé que se ve, lo vamos a mencionar con palabras como vulgarmente le decimos cascorbo, ¿verdad? O las piernas las tienen hacia adentro, pero es simplemente un desarrollo normal. En los niños de 2 a 3 años, sobre todo, se mira de que tienen esto que se conoce como genovaro o pie sambo, ¿verdad? Es decir, que las rodillas están como protruyendo o como que están hacia afuera, ¿verdad? Como pies en paréntesis. ¿A quiénes de los hombres les gusta el fútbol aquí? Uy, qué tristeza. Uno nada más. Entonces es como otro, ¿verdad? Uy. Vaya, entonces es como cuando hacen broma, ¿verdad? Que él quizás juegue en primera división, ¿verdad? Así se ven las piernitas de las que caminan de primera división, que caminan así todos panditos y como levantando las piernitas, las puntitas de los pies. Ah, pues así caminan los niños preescolares, los niños de 0 a 3 años. ¿Ya? Ya más grandecitos en la edad preescolar, ya tenemos un genuvalgo, que es hacia afuera. Ahora las rodillas toman una posición interna y los pies están hacia afuera. ¿Ya? Y finalmente, después de 9 o 12 años, ya adoptan una posición normal. Es decir, en estas edades, según la edad, es normal o es permitido encontrar estas posiciones. No todos los niños pasan por esta evolución. Hay otros que normalmente se desarrollan y sus pies están en una posición natural, sus pies alineados con sus rodillas. También es común en estas edades encontrar un pie plano, ¿verdad? Lo que pareciera un pie plano. Es por la inmadurez, la laxitud de los tendones y las articulaciones de los niños. Poco a poco este va ganando la curvatura normal a nivel plantar, ¿verdad? Siguiente. Ahora nos vamos más que todo a piel, ya casi vamos a ir terminando. La mancha mongólica, ¿verdad? Es un acúmulo de melanocitos que en los primeros años de vida va a ir desapareciendo. A 2, 4 años de vida esto va desapareciendo. La posición más común es justamente en la parte baja de la espalda, incluso tomando algunos glúteos, aunque puede estar en el hombro, como ven en la imagen, ¿verdad? Siguiente. El eritema tóxico pareciera que es una dermatitis, ¿verdad? Y que tenemos que dar tratamiento, incluso algunos ponen antibióticos con el eritema tóxico. Son lesiones un poquito descamativas, eritematosas, ¿verdad? Que no se conoce muy bien su origen o su explicación fisiopatológica, pero pareciera que tiene que ver con la inmadurez del sistema inmunológico del neonato o del bebé, ¿verdad? Entonces puede aparecer en tronco, en cara, ¿verdad? Y no se les pone absolutamente nada. Su aseo normal, ¿verdad? Y eso desaparecerá
con los días o con las semanas. Siguiente. Este asusta un poquito más. Vea, la melanosis pustulosa transitoria del neonato. Se ven como pequeñas colecciones de pus, ¿verdad? Por eso se conoce como pustulosa. No tiene nada que ver con una infección, ¿verdad? Nada que ver. Pareciera estar relacionado con glándulas sebáceas también, ¿verdad? Y se va a desaparecer con los días o las semanas. Generalmente en el periodo neonatal es que aparecen y desaparecen en el mismo periodo. Pero sí, esta puede asustar un poquito más porque se ven hasta como pequeñas colecciones de pus, ¿ya? Pero no se pone absolutamente nada. Siguiente. Y ya para terminar, ¿quiénes han visto estornudar a los niños que dicen, no, tiene gripe y es estornudo tras estornudo y dicen, tienen gripe? ¿Han visto eso? Bueno, entonces es simplemente un acto reflejo que tiene el neonato, pues ellos tienen mucha dificultad para poder movilizar las secreciones. Entonces, estos estornudos, en los primeros días de vida, incluso en las primeras horas de vida, incluso sirve para remover el exceso de líquido amniótico que pudo haber quedado en las vías aéreas. Y luego, esto le va sirviendo a él para despejar de esos moquitos que pueda tener, esa obstrucción de las vías aéreas. Son demasiado pequeñas las vías aéreas de los neonatos, que un pequeño, literalmente un moco mal trabado puede complicar su fisiología respiratoria. Los grupos que ya pasaron conmigo, ya vimos Hagen-Pausil, Bernoulli, Venturi, ¿verdad que vimos todo eso? Y sigue apareciendo Doris ahí. Vea Doris que ahora vimos, vea. ¿Quién era Hagen-Pausil, vea? La Doris solo una lágrima saca ahí. Entonces esto es lo que explica que las vías respiratorias son tan pequeñas que una pequeña obstrucción, muy mínima puede ser la secreción, genera una obstrucción importante, aumentando la presión y el niño tendría que hacer más esfuerzo respiratorio, tendría que aumentar la presión negativa a nivel intratorácico. Todo eso ya lo vieron en fisiología respiratoria. Hace 2 años lo vieron en fisiología, ¿verdad? Entonces estos estornudos liberan esta obstrucción y permiten que el niño tenga una respiración cómoda, ¿ok? Y lo otro, ¿quién sabe? Pero que necesito que abra el micrófono y me diga, ¿quién sabe qué es ingulto? Es hipo. ¿Quién contestó? Chica Lourdes. Ha estudiado la Lourdes, mira. Bueno, correctamente el singulto es el hipo. A ver, Lourdes, ¿por qué puede tener hipo o singulto un neonato o un niño? Sinceramente no he visto ningún recién nacido que tenga hipo, entonces sí, no sé. Ok, bueno. El hipo o el singulto se da porque hay una irritación a nivel diafragmática. Sabemos que el singulto o el hipo es una activación del nervio frénico que va a generar una contracción brusca y paroxística del músculo diafragma, ¿verdad? En el neonato resulta que cuando yo le acabo de dar leche, hay un pequeño reflujo, esto puede generar estimulación diafragmática. No saqué bien el gas, esto puede generar estimulación diafragmática. O diferentes situaciones pueden generar un estímulo a nivel diafragmático y va a generar hipo o singulto. ¿Ya? Para el padre o para el adulto cuidador, esto puede ser preocupante, puede ser molesto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la sensación sabemos lo feo que se siente estar con hipo o con singulto, pero en realidad el neonato parece que no le interesa, parece no sentirlo, ¿verdad? Y él sigue con su vida normal, ¿verdad? Así que no hay mayor indicación de medicación para el singulto. Me di a entender en todas las diapositivas, esto es lo último ya, me di a entender en todas las diapositivas anteriores. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Espérame, todavía no. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta en las diapositivas anteriores? Doctor, Mande. ¿podría solo repetir un poco en la diapositiva de estrabismo? Realmente no entendí muy bien por qué era fisiológico en niño. Vaya, vamos a extraer. Doctor, ¿y cree que Mande. posterior también puede explicar por qué fisiológicamente a nivel del arco aórtico que se encontraba el ducto ductal todo eso, por qué eran normales los soplos? Es que yo hace unos días le pregunté a una pediatra y me dijo que no eran normales, que eran patológicos. Ok, O ahorita lo eras, vamos a revisar. ok. Vaya, en los ojos, ¿quién me preguntó del ojito, del estrabismo? Yo,
Jaeli. Jaeli, sí. Jaeli, vaya. Si te recuerdas, en anatomía vimos que hay músculos que se contraen para permitir el movimiento del ojo. ¿Sí? Están los músculos cruzados, está el músculo obturador interno, está el músculo obturador externo, ¿sí? En este caso, en el niño que estamos viendo en la imagen, él tiene una contracción fisiológica del músculo obturador interno del lado izquierdo, sí o sí. Vemos que el ojito del lado izquierdo está más pegado hacia la línea media, ¿verdad? Sí. Entonces, la explicación es que el músculo obturador interno está con una contracción fisiológica que va a desaparecer a los 4 o 6 meses, como máximo a los 8 meses. Y el ojito va a llegar a su posición normal. Lo otro es que estos niños recién nacidos tienen una visión muy limitada. Entonces, realmente la vista no se estimula. Entonces, sí mueven los ojitos, pero no es como necesito enfocar más, necesito un movimiento más fino. Entonces, el músculo no se mueve tanto. Poco a poco, esto se va moviendo y va mejorando la contracción. Lo que explicaba Doris tiene más que todo que ver con el reflejo consensual o un reflejo eh, paralelo. Lo que pasa es que nosotros, si tú ves fijo en línea recta, si todos tus campos visuales están bien, tú puedes ver con ese ojo, aunque esté en línea recta y no lo puedes mover, tú puedes ver qué está pasando a tu derecha y qué está pasando a tu izquierda. Eso tiene que ver con la visión nasal y la visión temporal, o el campo nasal y el campo temporal. Entonces resulta que si yo le tapara el ojo derecho a este niño, él deja de tener una visión nasal derecha. Entonces deja de estimular al nervio óptico izquierdo, porque como las ramas de la visión nasal se cruzan en el quiasma óptico, ¿sí me estoy dando a entender? Todo esto es anatomía, hace 2 años lo vieron. Ahora sí a la broma, que hace 5 mundiales pasé esas materias y todavía me acuerdo. Y ustedes ni un mundial ha pasado entre las dos, entre las clases y no se acuerdan. ¿Sí se acuerda de eso, Yeli? De que había unas fibras que se entrecruzaban. Sí, ¿verdad? Entonces esas fibras que se entrecruzan son las responsables de la visión nasal. Es decir, que en mi corteza occipital, en mi corteza visual, por ejemplo, mi corteza visual del lado izquierdo, yo recibo imágenes que vienen de mi ojo derecho, sí o sí. ¿Ok? Sí, Sí. ¿verdad? Entonces, si yo vengo y tapo mi ojo derecho, dejo de estimular mi nervio óptico izquierdo y entonces se produce una relajación y debería de ponerse en posición normal el ojo que estamos viendo con estrabismo. Eso es lo que dio a entender Doris. Ahora sí fui claro. Sí, entiendo. Solo una pregunta más, doctor. Y Dígame. gracias por aclarar eso. Es que tengo una duda con el nervio del ojo. Porque, En realidad no es el nervio del ojo, porque pues ese es el nervio óptico, el tercer par craneal. Los nervios que se estimulan el movimiento son los nervios, o los que, voy a redundar, los que inervan a estos músculos. Recuérdeme usted de anatomía, cuáles son los nervios encargados de inervar a los músculos que posibilitan el movimiento del ojo. ¿Qué pares son? vaya, está el oculomotor, que es el tercer par craneal. No. Ajá, ajá, Sí, también el troclear ajá. y el abducens también está en eso. Vale, entonces esos son los que están implicados en el estrabismo. El nervio óptico es simplemente el que lleva la imagen a la corteza visual. Pero los nervios que usted me acaba de mencionar son los encargados de contraer o relajar los músculos que permiten el movimiento del ojo. ¿Ok? Ok. Pero, cuando yo recibo un estímulo visual, mi corteza visual manda una alimentación, una retroalimentación a los nervios que usted acaba de mencionar y permiten que yo pueda moverlo. Por ejemplo, usted dice, ahí va un avión, ¿ve? Entonces usted va viendo el avión y sus ojos no se quedan en la misma posición, sino vea que van siguiendo el avión. Eso Sí. es, o cualquier objeto en movimiento lo van siguiendo porque hay una retroalimentación de la corteza visual y usted sabe dónde se va a mover ese avión y usted sigue el objeto con su vista, pero lo va siguiendo o va moviendo sus ojos
a medida se van contrayendo estos músculos. El oculomotor, el troqueal, de acuerdo. Listo, gracias, doctor. Bueno, y ahí la siguiente pregunta era, ¿quién me preguntó la Pues, siguiente? Que creo que era Yo, con circulación fetal. yo con de los soplos fisiológicos que Vaya, quería. vaya, marica. Me puede poner Carla me puede poner la imagen de, vaya, man, ahí. Vaya, manica. Necesito que vamos a ir a repasar la circulación fetal y créame que cuando lo lea le va a ser súper fácil. Ya ubicó la aorta, ¿verdad? Sí, Vaya. Si se fija la aorta, al salir del lado izquierdo del corazón, va con sangre totalmente oxigenada, ¿verdad? sí. Viene el callado de la aorta y luego viene la aorta descendente, ¿ok? Sí. Pero resulta que ahí sufre una mezcla con sangre que viene del lado derecho, porque hay una estructura que comunica el lado derecho con el lado izquierdo, que se llama ductus arterioso, ¿ok? Este ductus arterioso Que es el permite, moradito que está ahí, ajá. correcto, eso permite la comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta para que haya paso de sangre del lado derecho al izquierdo, que es la que realmente lleva el oxígeno. Porque al lado izquierdo no puede llegar sangre con oxígeno, porque el lado izquierdo solo recibe sangre normalmente de los pulmones, pero ahorita resulta que en los pulmones no está llegando oxígeno porque tienen agua. Pues yo necesito que de mi lado derecho llegue sangre a mi lado izquierdo y ocupa estas dos estructuras. Ocupa la, el ductus arterioso, que va a permitir que sangre que iba por la arteria pulmonar, que viene del lado derecho del corazón, ¿verdad? Ujú, Sí y o el sí. foramen oval, sí. El foramen oval, correcto. Entonces son esas dos estructuras, van a hacer que llegue sangre con oxígeno al lado izquierdo de la circulación, ¿sí? Ujú, sí, ya. Pero ahora Eh, vamos a recordar otra materia. ¿Se acuerda de física médica? más o menos. Sí, vea que después de eso íbamos a comer tortas de la 3, entonces todavía van a comer tortas de la 3. Yo en mi tiempo iba ahí almorzado y ustedes todavía van a comer tortas de la 3. Yo creo. Ya no, vea, ya puro pedido ya y puro Uber, vea. Sí, no, ya, ustedes ya. Entonces, vaya, en física médica vimos que un flujo solo puede ir de un sistema de mayor presión a uno de menor presión, sí o sí, Sí. ¿verdad? Entonces, como todo este tiempo el bebé, 9 meses ha pasado con un sistema derecho de mayor presión a uno de menor presión, y eso es lo que permite que la sangre pase del lado derecho al lado izquierdo, cuando nace, los primeros días de vida va a ser así, ¿verdad? O al menos las primeras Sí. horas va a ser así, no es que inmediatamente cambió de presiones el sistema. Poco a Usted poco, mencionó que del lado derecho iba a haber mayor presión, por lo tanto, por osmolaridad va a buscar donde hay menor presión, que es el lado no, izquierdo. ahí ese concepto de osmolaridad nos puede confundir, porque osmolaridad Ujú, tiene que ver concentraciones de solutos en un solvente. Aquí es simplemente presiones y flujos. ¿Ok? ok. Osmolaridad Ujú, tiene que ver con concentraciones. Aquí, como estamos hablando de presiones y flujos, yo soy el corazón derecho, tengo más presión que el corazón izquierdo, entonces cuando yo me contraiga, como yo tengo más presión que el otro, el flujo va a ir de aquí donde estoy yo hacia el otro. Y las primeras horas de vida sigue siendo así. Los primeros minutos de vida sigue siendo así. Por eso es que ya vieron signos vitales normales, ¿verdad? Ya vieron que en el neonato, en los primeros minutos, el neonato satura 88, 85. Ahí como por los 10 minutos es que probablemente va saturando 92, 95, 98. ¿Verdad que sí? sí, Ya les explicaron eso, ¿estás segura? más o menos digo yo. Vale. Entonces, eso tiene esa explicación en este flujo sanguíneo, porque sigue pasando sangre del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, hay una mezcla de sangre, por lo tanto, no voy a saturar 100% porque me está llegando sangre desoxigenada. ¿Ok? Con el tiempo, estas presiones tienen que cambiar
y entonces este foramen oval se cierra y este conducto arterioso se cierra. Pero mientras esto esté abierto, va a producir un flujo turbulento y entonces puede existir un soplo fisiológico. Todo soplo se debe de investigar. Quizás eso le quiso decir el doctor o la doctora. Todo soplo se debe de investigar. Pero en los neonatos, en los primeros 14 días de vida, el soplo inocente, si el niño come bien, no se pone cianótico, ya obviamente las primeras 24 horas ya no se pone cianótico, no se cansa para comer, buen llanto y tiene soplo, pues le doy chance. Es diferente escuchar un soplo y él cada vez que come se pone cianótico, sudoroso, tiene que hacer pausas para seguir comiendo y de ahí agarrar aire y seguir comiendo. Entonces ese soplo probablemente ya no es fisiológico. Este soplo que yo estoy mencionando es si yo lo ausculto y clínicamente el niño está bien, no hay ningún problema en él. ¿Me doy a entender? Y la explicación de estos soplos son o un foramen oval permeable, un ostium premium, ¿ya? O una persistencia del conducto arterioso que con el tiempo se debería de cerrar. ¿Sí? Sí, ya le comprendí. Ok. Entonces, solo para recalcar, el ducto arterioso estaría transmitiendo, bueno, perfusiendo lo que es sangre desoxigenada al lado derecho. Y del foramen oval, En un ajá, inicio, cuando el sistema derecho tiene mayor presión que el izquierdo. Ya porque cuando las como presiones se mencionaba, normalizan, ajá, porque como usted mencionaba, en los pulmones solo hay agua. Entonces, correcto, desde pero un inicio, dígame, ajá, dígame. ajá, dale, dale, no, seguí. Si me equivoco, y de ahí, después de ese ducto, por ende, como está llegando mucha sangre directamente a lo que es el lado derecho de la aurícula y luego al ventrículo, la sangre desoxigenada va a pasar al foramen oval, que es el lado izquierdo del corazón, y se va a mezclar sangre oxigenada con desoxigenada, y eso va a producir una mayor presión, que es lo que se va a ocultar con los soplos. Así le entendí. Ajá, o sea, el flujo, lo que se oculta en el soplo es un flujo. Como aquí las ventanas son más chiquitas, o sea, es como que venís, vaya, venís en la Monseñor, que son 3 carriles, y de repente te toca meterte al Boulevard de los Próceres, que se hacen 2 carriles. Entonces, como se hace más chiquita la luz, hay más ruido. Y ese ruido que produce ese flujo se conoce, es lo que nosotros escuchamos, el soplo. ¿Ok? Ok, hoy sí ya entendí. ¿Y Ajá. alrededor de qué edad va a desaparecer Normalmente, el ciclo? normalmente debería desaparecer en los primeros 14 días. Si este persiste, entonces lo estudiamos, pero ya con un estudio ecocardiográfico ellos miden presiones, vemos repercusiones hemodinámicas y si el niño no tiene ninguna repercusión hemodinámica a pesar del soplo, se da chance de que se cierre el solo, siempre y cuando no tenga repercusión hemodinámica. Con repercusión hemodinámica me estoy refiriendo a que el niño desatura, el niño se cansa, el flujo o el gradiente es demasiado grande, porque el hecho de que vaya cambiando en los días quiere decir que poco a poco la circulación izquierda va a ir ganando presión, porque ahora la circulación izquierda tiene que pelear contra la presión de la aorta, que es con la presión sistémica, ¿verdad? Porque ya la circulación cambió. Y cuando esto vaya ganando más fuerza, el izquierdo, ahora resulta que el flujo por el ducto arterioso va a ser de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el sistema izquierdo tiene más presión que el derecho. Pero siempre hay un flujo, entonces siempre va a haber un soplo. Solo que ahora el flujo es hacia el otro lado. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí. Solo O una sea, consulta más. ¿La sangre ajá. oxigenada de dónde va a estar viniendo? ¿De arriba? No, es que aquí esta imagen que te he puesto yo es circulación fetal. Ajá. Ya cuando nace, la sangre oxigenada está a nivel de la circulación izquierda, porque ya pasó al pulmón. Ya Y la vendría de la sangre, vena pulmonar. ajá, Ajá. y la sangre desoxigenada viene del lado derecho. ¿Por qué? Porque ahí viene la vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario. ¿Ok? Sí, ya. Ajá. Bueno, de acuerdo. ¿Otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, hoy sí poneme la imagen que me habías puesto, ya la penúltima diapo. Ahí. Se pasó. Ahí. Si estos niños que tienen todas estas
lesiones, signos, entre comillas, anormales, en realidad ellos le dirían, tal vez nací normal, pero para tu tranquilidad, juro que me he ido curando. Todo esto que vimos está presente, no es lo común, pero no representa enfermedad y poco a poco se van a ir desapareciendo estos signos. Espero haber sido claro, espero haber sido de ayuda para ustedes, ¿verdad? Perdonen que los hice esperar un poquito. Son cositas que suceden aquí en el San Rafa. El grupo que han estado conmigo ya vieron que puede pasar de todo aquí, ¿verdad? Así que la siguiente, por favor. Ahí está mi nombre, estos son mis contactos, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí está mi número de teléfono, está mi correo. A su compañera representante ya les pasé las diapositivas. Las preguntas van a venir de lo que hemos hablado en clase, ¿verdad? Nos detuvimos bastante en circulación fetal, probablemente por ahí pueda venir una pregunta, ¿verdad? Y también la bibliografía que les he puesto. Si se fijan, la bibliografía va en cada una de las diapositivas porque ha sido tomada de básicamente 2 libros, ¿verdad? Aunque cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí están mis contactos y con gusto les ayudo, ya sea para este tema o cualquier otra duda que ustedes tengan. Vea, podemos hablar un poquito de fisiología. A mí me gusta bastante la fisiología porque ahí entendemos todo y ahí es más fácil entender la fisiopatología. Los grupos que están conmigo así saben que trabajamos, vea. Y los que van a venir conmigo, pues esa es la manera en que vamos a trabajar. De acuerdo. Quedo pendiente cualquier comentario, cualquier ayuda que necesiten, con gusto. Si no hay más que agregar, pues pasen buenas tardes y descansen. Muchísimas gracias, doctor. Feliz tarde.